Estimados colegas, el día de hoy estamos con la directora del medio Heredia Hoy, Betania Artavia, quienes están de aniversario. Hoy están cumpliendo 8 años. Muchísimas felicidades, doña Betania. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra historia. La historia de muchos emprendimientos que hemos nacido con muchísimas ganas de crecer, de salir adelante y bueno, acá está nuestra historia, nuestros primeros 8 años de trabajo, de luchas y esperamos que sean muchísimos más. Claro, doña Betania, de hecho el día de hoy queremos que nos cuente, ¿verdad? Que nos cuente cómo fue, qué fue lo que la llevó a crear este medio y a definir el enfoque que tiene el medio ahorita. Y sí me encantaría comentarles, colegas, que doña Betania nos trajo 8 años de periódico, ¿verdad? En estos empastados que son totalmente un baluarte que tenemos el día de hoy acá en esta entrevista. Cuéntenos, doña Betania, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, Heredia Hoy estaba conceptualizado en mi mente desde hacía muchísimos años. Era un sueño. Yo siempre conversaba con mi hija, yo quiero tener un periódico, yo quiero tener mi periódico, pero no se habían dado las condiciones. Llegó el momento hace 8 años en que se dieron las condiciones. El lugar donde trabajaba se quedó sin recursos, entonces cerraba. De allá más para abajo no se podía. Entonces era el momento, lo que había que hacer era empezar. Y empezamos con 0 recursos, sin un estudio de mercadeo, solamente con una visión y sabiendo que en Heredia había una necesidad, porque no existía un periódico serio y formal que informara sobre lo que ocurrió en la provincia. Y nosotros teníamos el conocimiento, teníamos el deseo de hacerlo y teníamos la necesidad de hacerlo, porque lo único que sé hacer es periodismo. Tenía en ese momento 2 hijos aún en edad pequeños que necesitaban una madre y un ingreso. Entonces era el momento, o sea, no había forma de ir más abajo y empezamos con la ayuda de Dios y con la visión de que la meta era salir. Y bueno, fueron los primeros 2 años bastante complicados. Uno con toda una vida acostumbrado a recibir un salario y un aguinaldo, pues el 1 de diciembre nosotros estábamos así, no había nada. Recuerdo que compramos unas cajitas que eran 4 manzanas para cada uno y esa fue nuestra Navidad. Pero vinieron tiempos mejores, gracias al Señor, y ya tenemos 8 años. Este 9 de abril se celebran los primeros 8 años y de verdad que yo confío en Dios que sea un esfuerzo informativo que se mantenga más allá, muchísimo más allá, incluso de mí. Esa es mi esperanza, que aunque yo ya no esté, el medio siga. Perfecto, doña Betania. Y cuéntenos de qué se trata Heredia Hoy, qué tipo de periódico es. Ahorita también tienen una versión digital, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? O esa transformación y sostener los 2 formatos. Cuéntenos un poco al respecto. Desde el inicio yo tenía claro que aunque amo lo impreso, no podíamos ganarnos un lugar en el corazón de los heredianos saliendo solo una vez al mes. Entonces teníamos una edición impresa que se mantiene, que circula una vez al mes. Lo que hemos variado es la fecha, ya no salimos los 9, ahora salimos a final de mes, como los 25. Por un tema logístico, se nos hace más fácil conseguir los recursos y las informaciones para circular al final que al inicio. Pero desde el inicio sabíamos que necesitábamos incursionar en web y en redes. Entonces nacimos de una vez con nuestro Facebook, con nuestra red social más importante, que en este momento tiene más de 115,000 seguidores, gracias al cariño y a ese lugar que nos hemos ganado entre los heredianos y más allá, porque tenemos seguidores de todas partes del país, incluso de fuera del país, y eso nos llena de muchísima satisfacción. Tenemos nuestro sitio web desde el 2.º año de circulación. Quienes me conocen lo han escuchado, una tarea complicada del sitio web. Tuvimos un par de intentos que cada vez que había una noticia importante, la página se caía porque no aguantaba 1000 visitas. Y entonces iba para el suelo. Y yo, ay Dios mío, y a llamar para que nos pusieran más ancho de banda o no sé qué cosa, y va. Entonces todos los meses subía de precio. Al final, y es una de las razones por las que a veces los comunicadores independientes no dan el paso, porque se topan con circunstancias que se hacen inmanejables. Dichosamente, en una capacitación acá en el colegio, conocí a don Luis Matarrita y él nos hizo la página web. Nos hizo una excelente página web, nos asesoró muy bien y ya la página nunca más se volvió a caer. Ahora recibe un promedio de 75,000 visitas al mes
Y no, bueno, algunas dependiendo de cómo se mueva la información, hemos llegado a tener 100,000 visitas en un mes o más, pero el promedio anda por ahí y ya no se cae. Y eso sí, el esfuerzo informativo es doble, porque yo cuido mucho la edición impresa. Para mí es mi bebé. Entonces, la edición impresa trae temas positivos y de la región. Entonces, es buscar temas propios, noticias cercanas, que la historia del panadero, que la historia del pulpero, del que cumplió 100 años, cosas nuestras. Pero a nivel de web y redes sociales, tenemos de todo. Porque la visión es darle a la gente lo que ocupa. Entonces, si hay un bloqueo, las personas necesitan saber ya que hay un bloqueo. Si va a haber un corte de agua, o sea, ahí nos movemos muy rápido. Pero sí, es un esfuerzo informativo doble. Uno prácticamente pasa como si estuviera en una redacción todo el día ahí pegado dándole. Pero como es lo que a uno le gusta hacer, uno lo disfruta un montón. Con pasión siempre. Y vamos a ver, usted nos mencionaba, ¿verdad? Que cuando usted inició, que sus hijos estaban pequeños, mujer emprendedora, en ese momento no tenía un salario fijo, todos los recursos. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales obstáculos, verdad? Que de todas formas los superó, porque hoy estamos aquí 8 años después, pero ¿cuáles fueron los principales obstáculos en los que tal vez usted más de una vez dijo, ya no puedo más, creo que no lo voy a lograr? ¿Cuáles fueron esos obstáculos que se presentaron en el camino? Más que obstáculos, yo creo que fueron retos. El primer reto es tomar la decisión de no buscar trabajo, sino emprender. Porque la decisión no es fácil. Es mucho más simple para uno que está acostumbrado, que estaba acostumbrado a buscar un empleo. Solo que en nuestra profesión, ya a los 40 se hace difícil encontrar un empleo. Entonces esa fue como la primera barrera casi que mental de superar. La siguiente son los procesos, porque en ese momento todavía cada institución se manejaba individualmente, no como ahora que casi todas están en SICOP. Entonces había que recorrerlas todas para hacer los trámites de inscripción. Y usted llegaba con ese chorro de papeles y después una de las tantas hojas ya se había vencido y tiene que volver antes de 3 meses. Entonces esa parte burocrática es complicada. Sí, y sin duda los recursos, porque uno empieza con una mano atrás y una adelante, pero tiene que pagar la impresión, tiene que pagar el sitio web, tiene que pagar el transporte, o bueno, en mi caso yo no tenía vehículo, entonces son muchísimos gastos. Por ejemplo, yo repartí los primeros 2 años el periódico en la espalda. Yo me iba en bus, duraba una semana recorriendo todos los cantones, pero eso también me permitió conocerlos y conocer la realidad de cada cantón. Entonces yo hacía las rutas, me llevaba un maletín con 2 paquetes de 100 y 2 bolsas de esas verdes grandotas que en ese momento me las había regalado el Banco Popular, y llevaba 2 paquetes de cada lado. Entonces iba así como la señora de los tamales, ¿verdad? Pero se iban quedando en el camino. Y así uno conocía muy bien, incluso en el bus repartía periódicos. Hubo un momento en que iba con mi hijo a repartir periódicos a pie en algún cantón para darnos a conocer. Entonces, más que obstáculos, creo que fueron retos de superar, porque a veces uno dice, uy, no, ¿cómo voy a ir yo a la calle a repartir periódicos? ¡Qué horror! Pero no, hey, es mi pan, es mi periódico, entonces yo lo amo y voy y lo reparto con toda tranquilidad, como quien está repartiendo con FITS. Pero sí, realmente el acceso al financiamiento es una de las mayores barreras y sigue existiendo, aunque hay programas y se dan a conocer, pero cuando usted llega se topa con la realidad de que le piden una serie de requisitos que usted no logra cumplir. Y no logra cumplir no porque no quiera, sino porque son qué sé yo, un ingreso fijo. Usted no puede justificar que tiene un ingreso fijo. Usted factura hoy y hay lugares que le pagan en 2 o 3 meses. Entonces usted sí tiene recursos, pero están allá en la expectativa de que van a llegar. Entonces son parte de las barreras con las que se debe lidiar actualmente. Lo más importante de estas barreras, retos, obstáculos, es que todas han sido superadas, ¿verdad? Y que hoy el periódico como tal está cumpliendo 8 años. Y eso es algo, ¿verdad? Que esperemos que sea muchísimo más, y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Cuéntenos, doña Betania, ¿cuál es la visión ahora del medio? ¿Hacia dónde quiere encaminarse? ¿Hacia dónde quiere llegar en los próximos años? ¿Verdad? ¿Hacia qué se enfoca Heredia hoy en los próximos 5 años?
queremos seguir creciendo, esa es la meta, seguir creciendo en la parte, sabemos que el mercado está en lo digital, sabemos que tenemos que ir enfocándonos mucho hacia lo digital, pero sin perder la parte impresa aún. Es una valoración que aún estamos haciendo, creo que es el momento de hacerlo. Si debemos dejar la edición impresa y centrarnos solo en lo digital, o por cuántos años hay que mantener la versión digital. Es un reto, es un estudio que no solo depende de nosotros, porque también depende mucho de los patrocinadores. A nivel digital la pauta es a veces muy baja, lo que se consigue, lo que le pagan a usted por pauta digital es muy poco. En cambio, la pauta impresa se paga mejor. No siempre cubre costos, porque también el proceso de impresión es caro, el proceso de diseño. Entonces es en este momento una de las valoraciones que estamos haciendo. ¿A qué plazo mantenernos con el impreso? Mi reto más grande es darle la sostenibilidad, porque durante estos 8 años el medio lo hago solo yo. Se subcontratan servicios, pero todo lo que es el reporteo y la venta de publicidad la hago yo. La meta es llegar al momento en que podamos tener una persona más, aunque sea por espacios, por notas, que esté con nosotros, pero hay que ir midiendo los recursos, ¿verdad? Hemos superado tiempos muy difíciles, como fue una pandemia, algo que no esperábamos que nos tocara vivir. Sí, la crisis económica, todavía el mundo está un poco en recesión. Entonces sabemos que esas valoraciones no van a ser para que nos dé un resultado ya, pero es hacia dónde vamos y hay que irnos preparando. Entonces tenemos que ir ampliando más lo que son los contenidos digitales, cuidando siempre el impreso, no dejando que se caiga, porque a veces cuando uno sabe que no es lo que más le genera ingresos, pero sí trabajo, entonces a veces se descuida. Y es una de las cosas que uno encuentra a veces en medios más pequeños, que tal vez no son dirigidos por profesionales, y usted encuentra recortes prácticamente en vez de periódicos. Y eso da mala imagen para todos los medios en general. Entonces creo que de cada uno de los que tenemos un medio regional, cuidar la imagen de nuestro medio permite que a nivel general nos vean mejor. Por ahí vamos, esos son como la visión que estamos valorando para ahorita. Muy bien, doña Betania. Bueno, de parte del sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, le deseamos muchísimos éxitos en todos los proyectos que quieran emprender a partir de ahora, en esa visión y en esos próximos años. Y les deseamos muchísimas felicidades por este 8 aniversario. Muchísimas gracias, muchas gracias al programa del sello, muchas gracias a todos los colegas que nos apoyan. Somos una familia bastante unida, los profesionales en comunicación, aunque no siempre pensamos igual, pero sí nos queremos mucho. Entonces comparto mi felicidad de estos 8 años con todos los colegas que a lo largo de estos años han estado ahí para apoyarnos. Perfecto, esto sería todo desde el estudio Inés Trejos en las instalaciones de nuestro colegio. Muchísimas gracias.